La paz del Señor esté en el corazón de todos ustedes. Pues nuevamente nos encontramos aquí al aire para compartir estos momentos preciosos de nuestra fe en la presencia real de Jesucristo bajo la forma sacramental de pan. Hoy que es un día muy especial porque estamos ya muy cerca de la fiesta del Corpus Christi. Por eso no quisiera pasar esta ocasión sin retomar esta lectura del Santo Evangelio de San Juan en su capítulo 6, versículo 52. En adelante dice, discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive y me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Muchos de sus discípulos dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es palabra del Señor. Miren, esto es bien importante, estas palabras del Señor. Fíjense qué firmeza de Jesús, qué firmeza como Jesús viene buscando agradar al Padre Celestial y no viene en busca de las personas. No está buscando, o sí nos busca a las personas, ¿verdad? Pero no está buscando la adulación y la aceptación de las personas. No, Él está buscando agradar al Padre Celestial. Es difícil, para nosotros es muy entendible ahora después de tantas veces que lo hemos escuchado y que lo aprendimos desde la primera comunión, que cuando Jesús decía, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna, nosotros sabemos que se refería al Santísimo Sacramento del altar, cuando él se iba a quedar bajo la forma sacramental de pan, pero para cuando se los dijo a los judíos, todavía no se suscitaba el milagro eucarístico. Todavía no se suscitaba el milagro de la Eucaristía, entonces ellos lo interpretaron literalmente, que es literalmente, pero no lo íbamos a comer bajo la forma de hombre, sino bajo la forma de pan. Este, no le vamos a dar mordidas, ¿verdad? Pero como Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y insiste Jesús, son varios capítulos en los que va a insistir. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene ya vida eterna. Entonces, pues es lógica la expresión de estos discípulos suyos que no entendieron, ¿verdad? ¿Quién? Dicen ellos, qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús va a voltear con los apóstoles y les va a preguntar, ¿ustedes qué? ¿Se quedan o se van? Porque esto así es, esta es la verdad. Y esto es lo que tienen que saber y conocer, porque el que no come el cuerpo de Cristo y no beba su sangre no tendrá vida eterna. Jesús no trató de detener a la gente diciéndole, no, miren, espérense, voy a explicarles, miren, va a llegar un tiempo. No, esto así es. El que lo quiera recibir, recíbalo, y el que no le interesa recibirlo, no lo reciba. Pero las cosas son así. Al que las quiera aceptar, qué bueno, es como el cielo y el infierno. Si yo digo el infierno no existe, no por eso deja de existir. Tú piensa lo que tú quieras, pero las cosas que existen existen. El cielo no existe, podrá decir alguien, pues podrá pensar y decir lo que quiera, pero no porque todo el mundo deje de creer, deja de existir. No. Hay cosas que existen ya, Dios las ha hecho y son eternas. Estas cosas están y permanecerán para siempre, aunque nosotros no lleguemos a creerlo nunca. Eso no importa. Lo importante de todos modos es que esto es verdad, que Jesús ya nos los dejó escrito y que fue difícil. Fue difícil para los de aquel tiempo llegar a entenderlo. Todo se llegó a la comprensión hasta el momento del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo y les ilumina, les abre la mente para que pudieran entender los misterios del amor de Dios. No solo de su poder, sino el misterio del amor de Dios.
Y entonces ya los discípulos van a entenderlo, van a empezar a celebrar la Sagrada Eucaristía. Pero esto se va a suscitar hasta que ya haya venido el Espíritu Santo y ellos lo hayan comprendido. Entonces es duro el lenguaje, es duro todo esto, pero es el camino de la salvación. El que no come el cuerpo de Cristo y no bebe su sangre no tiene vida eterna. Hay mucha gente que se conforma con hacer obras de caridad, con hacer el bien. No, mis hijos, eso no es suficiente. Ni siquiera es suficiente no cometer pecados mortales para salvarse. No, el no cometer pecados mortales, eso ya lo prometimos nosotros desde el día de nuestro bautismo. Pero el día del bautismo, aparte de que ya renunciamos a todo pecado, todo tipo de pecado, se abre el inicio de una nueva vida en santidad, porque Jesús nos deja varias leyes, la ley del amor es la ley principal que nos deja, y también nos dice, sean santos como su Padre Celestial es santo. Ese es el camino a recorrer, esa es la forma ya a seguir. El día que nos bautizaron, nos pusieron en la cabeza el santo crisma, es decir, nos crismaron. ¿Qué significa esto? Nos hicieron otro Cristo. Entonces ya nosotros tenemos ya una identidad propia. Ya no tenemos que andar buscando a quién parecernos. Ya somos de alguien y tenemos que pertenecerle a ese alguien. Ese alguien nos caracteriza, nos identifica. Ese es Cristo Jesús. Por eso hemos sido crismados, hemos sido hechos otros Cristos. Y para que esta transformación en Cristo se vaya realizando de una manera perfecta, es necesario comer su cuerpo y beber su sangre para que Él nos vaya transformando en Él desde dentro. Si nosotros le hacemos caso a sus palabras, tendremos vida eterna. Pero si alguien cree que por amar a Dios o por creer en Él, ya se está salvando, si cree que por algunas obras de caridad que hace por ahí de vez en cuando o aún constantemente, ya con esto va a alcanzar un gran lugar en el cielo, se equivocan. No, porque en el cielo no es para los que creen en Dios, sino para los que lo aman. Para ellos es el cielo. Acuérdense que el que quiere el cielo se lo pide a Dios y Dios se lo regala. Pero lo único que pide Dios es que le demostremos que queremos ir a Él. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar? Siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús es la única manera como le puedo demostrar yo a Dios que quiero ir al cielo. Si yo le demuestro esto, Dios me regala el cielo. Si yo no se lo demuestro, pues ¿cómo me va a regalar que yo no estoy queriendo, que yo no busco? A través de mis actitudes, porque recuerden, yo puedo creer en Dios de manera, verdaderamente, ¿verdad? Puedo creer en Dios verdaderamente, pero no efectivamente, porque creo en Dios, pero hago todo lo que Él no quiere. Puedo decir que creo en Dios, pero exactamente lo que a Dios le molesta es la manera como yo vivo. Entonces yo creo, tal vez creo verdaderamente, pero no efectivamente. No efectivamente. Necesitamos entonces irnos centrando y ubicando en las palabras de Jesús, en las cosas que Jesús nos está pidiendo, para no pensar que podemos salvarnos por nuestros méritos o por nuestras propias fuerzas. No, la salvación está solamente en Jesús. Es el único en el que está toda la salvación de nosotros. Por eso necesitamos seguirlo, imitarlo y comerlo. Comerlo. Él lo dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Por eso imagínense cuando viene el grandioso día del Corpus Christi, por supuesto que el pueblo entero debe de ir en procesión detrás del Santísimo, reconociéndolo como su rey, aunque nadie más lo reconozca como rey. Porque ya ven, cuando uno va en procesiones con el Santísimo, pasan los carros y no solamente de nuestros hermanos protestantes, que ellos se entiende que pongan hasta una cara de desprecio, ¿verdad?, ante el Santísimo Sacramento. Se entiende porque ellos piensan que esa es la verdad. Ellos buscan, ellos sienten que está mal esto, pero bueno, ese es su sentir y su pensar. El pensar y el sentir de Jesús fue otro cuando nos dejó la Eucaristía. Entonces,
Pero qué triste es cuando un bautizado pasa y nosotros vamos con el Santísimo Sacramento y el bautizado no detiene su carro, no apaga su motor, se sale y se pone de rodillas reconociendo que el que va pasando ahí bajo esa forma sacramental de pan es el que es su Dios, su Creador, el que le da de comer. No son las fuerzas de nosotros ni el trabajo de nosotros el que nos da verdaderamente de comer, sino es la gracia de Dios. Porque una persona puede tener mucha comida y su estómago no le sirva. O puede tener mucha hambre y nada que comer. Se tiene que juntar el trabajo de Dios con la gracia. Y si no se junta el trabajo de Dios con la gracia, la persona no va a poder alimentarse. Entonces, ¿quién es el que le da la posibilidad? Muchos dicen de esos que pasan en sus carros y ni siquiera se detienen cuando ven el Santísimo Sacramento y dicen que creen en Dios y que esperan en Él y que todo, pero ¿cómo vas a demostrar si cuando pasa el Creador, ahí dicen que quieren muchísimo a su esposa, pero si el que hizo a su esposa fue Dios y ni siquiera se lo agradecen, que viven para, dicen una señora, yo vivo para mis hijos, pero tus hijos los hizo Dios? Y ni siquiera se lo has agradecido, ni lo buscas, ni lo amas. Y por las cosas que Dios hizo, tú lo estás cambiando a Él. Por eso Jesús es muy claro, el que no me busque a mí, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Vean, ningún esposo puede decirle a su esposa, si tú tienes que comer nada más mi carne y mi sangre, no nos serviría de nada. Al contrario, nos haría daño por la serie de porquerías que uno está acostumbrado a comer. Dicen que la carne humana ahora se ha convertido en lo peor. Si la carne de puerco es tóxica, pues lo que comen, la carne del ser humano es terrible por todo lo que tenemos y lo que hemos acumulado en el pecado, aparte de todo. Esto nunca dejará de ser difícil, nunca dejará de ser difícil. El sacramento de la Eucaristía, Jesús nos lo va a dejar prefigurado en varias actitudes que Él tomó, varias actitudes. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la entrada triunfal de Jesús, aquel famoso que nosotros le llamamos Domingo de Ramos, cuando Jesús entra montado en un burrito, en un asnillo, ¿verdad? Entra, aquí son muchas cosas a considerar preciosísimas, porque fíjense, aparte de todo, un animal que nunca lo han montado, no se deja montar. Ese no se deja montar, sin embargo, este burrito iba tranquilamente caminando y luego menos, y nunca lo han montado y en medio de tanta gente con palmas y amontonándose y no se movió para ningún lado. Es algo bonito a considerar para nosotros, pero vamos a lo esencial. Jesús entra en este pueblo de Jerusalén. Aquí Jesús va a juntar la grandeza de su divinidad, porque Él es Dios, la grandeza de su divinidad con la humildad. Pero alrededor de él se va a juntar la fe con la incredulidad, porque va a haber gente que verdaderamente gritan, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David, verdaderamente creen en él, y van gustosos levantando palmas, pero no todos los que iban ahí llevaban fe y llevaban intención de alabarlo, iban hablando otros pestes, tratando de preguntar cosas, diciéndole al mismo Jesús, diles que se callen, escucha lo que van diciendo, diles que se callen. En ese momento se va a juntar el amor de los que lo rodean a Jesús, de los que lo amaban verdaderamente, con el odio de los otros, porque van a ir, les digo, echando pestes unos ahí. Es lo mismo que la presencia real en la Eucaristía. Si se fijan, son los mismos efectos. Ahí se juntan la grandeza de su omnipotencia divina con la humildad sublime de una presencia bajo la forma sacramental de pan, aunque ya no es pan, pero está bajo la forma de pan. Es algo inusitado. Esta es la verdadera humildad, no lo que nosotros tenemos como humildad, ¿verdad? En las personas que reconocen que no sirven para muchas cosas, y eso no es humildad, sino sensatez, ¿verdad? Es lo que es. Pero en Dios sí hay verdadera humildad, hay un verdadero rebajamiento, pero en nosotros no. En nosotros no hay nada, pero en Dios sí hay un verdadero rebajamiento. Entonces aquí se junta pues la grandeza de Dios con su humildad, con su humildad.
Y así Jesús nos deja ya una idea de todo lo que va a pasar alrededor de los sagrarios cuando Él se quede en la Eucaristía. Los sagrarios van a estar rodeados del mismo tipo de gente de cuando Jesús entró. Fíjense cómo la gente llega hasta los sagrarios, muchos hasta hacen una entrada muy devota de rodillas con flores en sus manos, velas y se las depositan ahí. Lástima que muchas de estas actitudes no son por amor a Él, sino por amor a una criatura. Muchos llevan flores para pedir un favor a una criatura, no solo por amor a Dios, y cuando no tienen necesidades no le llevan ni flores, ni velas, ni nada. Solamente de acuerdo a sus necesidades son capaces ellos de actuar. Qué tristeza, ¿verdad? Pero de entre todas estas personas también hay personas que aman verdaderamente al Señor, que creen verdaderamente en Él. Y estas personas van hasta los sagrarios y depositan sus flores, sus velas, depositan tantas cosas que no se deben poner velas abajo del sagrario, pero hay personas que llegan a hacerlo, lo ponen desde cerca del altar, sus velas, ofreciéndoselas al Santísimo. Y entonces vean, así como hay unos que lo aman, ay Dios mío, hay otros que lo desprecian. ¿Cuántas veces estamos celebrando la Santa Misa y ahí está la señora y entra uno de sus hijos que no le importa nada de Dios ni cree y llega a hablar con su mamá y exigirle cosas, le da la espalda al altar y no le importa en qué momento de la misa vamos, él pisotea las cosas de Dios como si él fuera un Dios mayor que el verdadero Dios. Y yo no entiendo por qué las mamás no le dan ahí una bofetada, lo ponen en su lugar o lo sacan, ¿verdad? Las mamás que quieren más a sus hijos que a Dios. Y pues quién sabe al final con quién se queden, para toda la eternidad, si con sus hijos o con Dios. Por eso el sagrario está rodeado de todo, ¿eh? Está rodeado de gente que ama al Señor y de una serie de hipócritas tremendos, ¿verdad? De gente que va a hacer un verdadero culto y de payasos que nada más van a hacer ahí una obra de teatro. De todo va a estar rodeado el Santísimo en el sagrario. De todo esto mismo, qué curioso, ¿verdad? Cómo el Señor fue dejándonos las huellas de lo que iba a pasar para que después no nos asombráramos ni nos desconcertáramos. Y así pues vamos a encontrar muchos que van a llegar inclusive a tener odio contra el Señor. Y muchos van a poner los sagrarios en el centro con toda la magnificencia que pueden. Y otros van a hacer cambios poniendo los sagrarios en otros lugares, ¿verdad? Algunos casi escondidos los sagrarios por algún lugar allí del templo, etcétera. De todo va a haber, tanto en los ministros como en los fieles, de todo va a haber, de todo, de todo, de todo. Gente que lo va a comulgar por amor a él, gente que va a ir a recibirlo en sacrilegio, de todo va a haber. Ya estaba escrito el Señor. Ya lo había dejado escrito a través de sus actitudes mismas, de cosas que él hizo, ya nos dejó escrito lo que iba a pasar y lo que iba a ver. Sin embargo, sigue siendo auténtica esa profecía del Deuteronomio en el capítulo 4, ¿verdad? Donde dice, no hay nación tan grande que tenga sus dioses tan cercanos como Yahvé nuestro Dios lo está de nosotros. ¿Quién lo puede decir a tan cerca? Es que hay algunos que no entienden que en el cielo no les va a tocar tan cerquita de Dios como ahora lo pueden estar del sagrario. Y deberían por eso de estar lo más cerca del sagrario. La gente llega y se pone mero atrás del templo. Mis hijos, pónganse cerca del sagrario, es que de veras, ese es Dios, no el cielo, Dios, Dios mismo ahí. Entonces imaginan que pudiendo estar tan cerca de Dios porque los gustos que han desarrollado o permitido en su vida y las cosas que han querido tener, pues son cosas que no les van a permitir a muchos llegar cerca de Dios al cielo. Algunos porque no quieren renunciar ni dejar su forma de vivir van a quedar en lugares últimos del reino de los cielos. Así de que, ¿cuál va a ser el lugar más cercano que van a tener? Pues mientras estés en la tierra puedes acercarte tanto a Dios. Yo aquí en la parroquia le digo a mi gente, si el que comulga se pone de rodillas a tu lado, si una persona va a comulgar y se pone cerca de ti, a orar después de recibir la comunión, y tú por alguna razón cualquiera que sea no pudiste recibirlo en la comunión, sabe lo que ahí está cerquita de ti en el corazón de tu hermano. Está pasando vivo físicamente, está pasando vivo todavía por la garganta de tu hermano. Entonces,
acompaña al Señor. Si ya no lo pudiste recibir en la comunión, acompáñalo de rodillas a un lado de tu hermano. Y sí, hay personas que pues, ya saben quiénes comulgan y se ponen a un ladito, ¿verdad? Para cuando comulguen, tenerlo cerquita al Señor y pedirle y orarle y amarlo, ¿verdad? Para pedirle las gracias de salir del pecado, no solamente gracias para estar tranquilamente en el pecado, porque es lo que mucha gente hace. Viven en pecado, tienen problemas y vienen a pedirles al Señor, o vienen a pedirle un milagrito para no tener problemas y estar a gusto, disfrutar su pecado. Imagínense la insensatez de nosotros estando Dios tan cercano y no aprovechamos esa cercanía para amarlo, sino solamente para sacarle algún milagrito que nos ayude a estar más a gusto dentro de nuestro pecado. Bien decía Juan el Bautista, en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Efectivamente, en medio de nosotros hay uno que no conoce. Si supiéramos, si verdaderamente creyéramos en su presencia real, si verdaderamente creyéramos que es Dios con nosotros, no podría estar tan abandonado. Sería ilógico que estuviera abandonado. Es como si una persona que yo amara muchísimo viniera a mi casa y yo le dijera, mira, vente en este lugar, tú aquí descansa, mientras descansas yo voy a hacer algo por allá y me voy y resulta que se me olvida y ya no regreso y pasan 2, 3 días y yo dejo a la persona ahí sin comer, sin saber cómo está, sin nada porque se me olvidó. Sería lógico que a mí o que a una persona se le olvide otra persona que ama. No, ¿verdad que no es posible? Cuando uno ama a una persona no se te olvida, no se te olvida la persona que amas. Pues, ¿cómo es posible que se nos olvide Dios? ¿Cómo es posible que se nos olvide que Él está en el sagrario? ¿Cómo es posible que los sagrarios estén solos? ¿Cómo es posible que los templos no tengan una persona, una de entre los miles de casas que rodean la parroquia, no haya una persona que quiera regalarle una hora para venir a velar, a estar ahí nada más, cuidando que nadie vaya a cometer irreverencias ante la presencia de su Dios? No hay gente que sea capaz de esto. Hay gente capaz de durar 3, 4, 5, una semana, 2 semanas en un hospital cuidando a sus hijos, desvelándose sin comer, sin hacer nada. Pero ante el Santísimo no hay gente que quiera pasar una hora ni una noche, porque ya dicen que todo eso es fanatismo, ¿verdad? Cuando lo hacen por sus hijos, no. Y verdaderamente ya no es fanatismo, es idolatría. Es una idolatría, ¿verdad? Cuando se hace más por las personas que por Dios, es porque ponemos a las personas por encima de Dios. Las ponemos por encima de Dios y eso es terrible, ¿verdad? En medio de nosotros, dice San Juan, hay uno al que ustedes no conocen. No conocen. Dios ya no podría ser más, no podría estar más cercano de nosotros. Ya no puede. A ver, permítanme ahorita, un momentito. Fíjense cómo la intención de Jesús es que todos los que comemos de un mismo pan, pero del pan eucarístico, del pan vivo bajado del cielo, formemos un solo cuerpo. Y no lo hemos hecho. No estamos formando un solo cuerpo en el amor. Es más, ni siquiera formamos una sola cosa con Jesús. Ni siquiera con Él. Mucha gente lo recibe en comunión, pero repito, por amor a las criaturas, no por amor a Dios, no por amor a Él, sino por amor a las criaturas. Y comulgan para pedir por su abuelita, comulgan para pedir por su mamá, comulgan, van, se confiesan y comulgan y hasta lloran, pero porque tienen un pariente en el hospital que no quieren que se mueran. Y después de que el pariente se salva y se va a su casa tranquilamente, regresan otra vez ahora para agradecerle y para mostrarle su amor, recibiendo el sacramento de la confesión y de la comunión con la mejor forma. No. ¿Por qué lo hicieron? Por amor a la criatura. Por eso son actos que, a pesar de que sean sacramentales, no nos sirven para la salvación eterna, porque no es nuestra intención el amor a Dios, sino el amor a la criatura. Hay muchas cosas. La persona que dura 3 horas rezando por su hija, ¿verdad? Le va a servir para salvarse ella, pero si ella no lo hizo por amor a Dios, ni siquiera para que su hija no ofendiera a Dios, lo hizo para que su hija no se metiera en problemas a pesar de las imprudencias que esté cometiendo. Entonces, en realidad, ¿a quién está siguiendo, buscando y amando mientras está delante del Santísimo? A su hija. Viene a pedirle al rey, a pedirle no que su hija se componga para ya no ofender al rey, no, nomás viene a decirle que no le pase nada a pesar de que lo siga ofendiendo.
somos realmente ingratos, vean, no hemos crecido en el amor ni nada. Ahorita ya las personas estudian, vean, los psicólogos y tanta gente a veces ahorita que pierden la fe, entran en tantos conocimientos de tantas cosas, el hombre no se ha podido comprender ni a sí mismo. No sabemos todavía casi nada de nosotros mismos. Se trata de poner al hombre en ciertos parámetros, en ciertas cosas, pero no se puede comprender al hombre verdaderamente. Las personas que estudian el cuerpo humano y van descubriendo los cables que Dios puso desde la cabeza hasta la punta de los pies, cables forrados, imagínense infinidad, millones de cables forrados que tenemos nosotros por dentro. Las personas que van estudiando se asombran del poder de Dios, se asombran de la tecnología de Dios cuando ven volar a las aves con una perfección con la que no se ha podido volar el ser humano a través de todas sus técnicas. Se asombra de la facilidad de deslizarse bajo el mar de los peces cuando él no ha podido con toda su técnica hacerlo. Y Dios lo hace tan sencillo, ¿verdad? De los colores tan hermosos que brotan de las flores, de la pequeñez. Fíjense, la ciencia con toda su magnificencia no ha podido hacer una flor. No ha podido hacer una flor. A menos que manipule la vida, ha podido hacer cosas de la vida, pero si no, si no manipula la vida que ya existe, no puede hacer nada. El que estudia se asombra del poder de Dios. Si es honesto, se asombra del poder de Dios. El que ora, ve actuar a Dios y se asombra de su poder y de su amor. Y el que ora, descubre más de Dios que el que estudia. El que estudia las ciencias humanas, las cosas humanas. El que ora, conoce más de Dios, más de su poder y de su amor, mucho más. Hay gente muy enamorada del Santísimo Sacramento. Podríamos tener así como un ejemplo a Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús era una niña cuando había procesiones de Corpus. Era una niña que brincaba delante del Santísimo, que llevaba su canasta de flores, sino de hojas, de pétalos, llenas de pétalos, sus canastas. Y ella misma va a decir de una manera muy bonita, dice, me encantaban sobremanera las procesiones del Santísimo Sacramento. Qué dicha sembrar flores al paso de Dios. Pero antes de dejarlas caer, las lanzaba lo más alto que podía, y cuando mis rosas deshojadas tocaban la sagrada custodia, mi felicidad llegaba al colmo. Qué expresiones tan maravillosas de un alma que verdaderamente cree y espera. Qué cosas tan maravillosas. Yo le digo a la gente, vea, cuando uno termina la consagración, y entonces el sacerdote se levanta y dice, este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Vea, yo le digo a la gente, cuando van a presentar a Luis Miguel, regularmente dicen, y ahora con ustedes, Luis Miguel, y suéltase toda la gente en una serie de aplausos, fotos, gritos, unas personas lloran, hacen tanto escándalo por la presencia de una persona, de sus ídolos, ¿verdad? Gente de todas cosas estas. Y cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, unas voces tan apagadas y tan insípidas, mentes distraídas, corazones sin amor, voces sin vida. Ay, Dios mío, qué terrible es cuando uno piensa, no se ha entendido nada. Esta mujer, Santa Teresa del Niño Jesús, ella entendía, ella aventaba pétalos, era su amado, entonces ella lo amaba y era feliz sabiendo que estaba ahí con su amado. Ella aventaba los pétalos para arriba y cuando caían los pétalos sobre su amado, en esos pétalos le mandaba abrazos, besos, sonrisas y todo el amor que tenía. Por eso ella se sentía feliz cuando los pétalos tocaban el Santísimo Sacramento. Cosas maravillosas, ¿verdad? Pero es de la gente que ama. Es de la gente que ama, decía Santa Teresa de Jesús, del Niño Jesús. Mi primera comunión ha quedado grabada en mi vida como un recuerdo sin nubes. El más hermoso de todos los días fue una jornada de cielo. No me cansaba de repetir interiormente las palabras de San Pablo. Ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí.
Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Qué detalles de las almas sensibles y enamoradas del Señor. Qué detalle tan hermoso. Sin embargo, pues tenemos nosotros que trabajar. Nosotros no tenemos esta delicadeza y este amor para con Dios, pero lo podemos alcanzar si nos ponemos a trabajar, si dejamos de ver tanta televisión, si dejamos a un lado nuestros propios gustos para empezar a hacer los gustos de Dios. Por supuesto que se puede. Acuérdense cómo hace todavía algunos años, unos 20, 30 años atrás, cuando el sacerdote llevaba el Santísimo Sacramento a algún enfermo. Ya ven que el padre iba caminando con un monaguillo revestido a un lado con una velita y del otro lado otro monaguillo con las campanitas sonando. Y cuando la gente sabía por las campanitas que venía el Santísimo Sacramento, los señores se quitaban el sombrero, apagaban los cigarros, se bajaban de la banqueta para que pasara el Santísimo Sacramento. Bueno, cosas, se mostraba que el que iba pasando ahí no era cualquiera. Ahora, ¿quién le pone atención al Señor? Por eso estamos como estamos en este mundo. Por eso la zozobra y el miedo. Ya ven que estos días que resultó ser que coincidían que el sexto mes con el año sexto y con el sexto día y que no sé qué y que ya andaban diciendo, la gente se asusta de todo, pero como no ama y como no cree, como no confía, no conoce el poder de Dios ni su misericordia, solamente ha oído hablar de Dios, pero su expresión auténtica no ha sido nunca de amor. No, mis hijos, tenemos que aprender. Tenemos que volver a estos tiempos de fe auténtica en Jesús, en el Santísimo Sacramento. Una fe auténtica, un amor verdadero, expresado, vivo, que sea del agrado mismo de Jesús, conociéndolo, ¿verdad? Pero bueno, ya continuaremos con estas reflexiones, pero este corpus que se acerca, no vayan a dejarlo pasar como cualquier día, no es cualquier día. Es el día de la visita del Señor. Imagínense cuando vienen los candidatos a la presidencia. Ah, cómo se invierte dinero y cómo se mueve gente y cómo gente deja de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque saben que pueden ganar un poquito más siguiendo a veces a algún candidato. Ya sea porque les van a dar algo, ya sea por alguna razón, pero saben que ganan más de lo que van a ganar trabajando ese día yendo a ver a ese candidato. Favores o cosas, ¿verdad? Privilegios, etcétera. Lo mismo deberíamos de saber de Jesús. Qué importante es que sepamos que vamos a ganar más si dejamos de trabajar y ese día dejamos de ganar esos 50 pesos o 100 pesos o 1000 pesos. Los dejamos de ganar con tal de ir a ver al Señor y ganar de sus privilegios, de su amor, de su misericordia, de su perdón, conocerlo a Él. Qué importante sería esto, pero pues cada quien hará lo que le parezca bien de acuerdo a la libertad y a la voluntad que Dios le ha dado. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir bien esta voluntad y esta libertad para que nos acerquen a Dios y no nos terminen alejando por toda la eternidad del Señor. Pues desde los corazones unidos de Jesús y María extiendo la bendición del Padre Celestial sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus bienes, sobre sus intereses, para que el amor misericordioso del Padre vaya acomodando todo para que nos sirva para la salvación y para su mayor gloria. Muchas gracias.